Kimihiteshe yoeje añeva, canupaya, añeva abonro. Yeguara paraji, nura mamuji yokoji, canuñano yotra, teshe yoshiñaji daña. Riune mapojo, yumboshkume, yeguara umbeye, yanashiskoma, nunichu, nats, nkop, shemup. Retoño de nuestras raíces. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta hermosa tarde, donde vamos a dar a conocer este trabajo cultural, literario y colectivo que hoy se presenta, Nats Kop Shemum, Retoño de nuestras raíces, una metáfora que está escrita en lengua ayuk, o mejor conocido como Mije. Por supuesto que se agradece la anfitrionía de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para dar a conocer esta importante obra cultural que forma ya como parte de los derechos lingüísticos de los pueblos originarios de México. Y bueno, ¿quién mejor que una gran mujer para dar esta explicación, esta exposición de motivos? Y me da mucho gusto presentar a mi hermana Ayuk o Mije, a Rosario Patricio Martínez, quien es promotora cultural y lingüístico. Ella preside 2 asociaciones civiles, Escritores en Lenguas Indígenas y Pluralidad Indígena, desde donde impulsa proyectos comunitarios y editoriales enfocados en el fortalecimiento de las lenguas originarias, encuentros literarios y acciones de difusión cultural y lingüístico de los pueblos indígenas. Ha sido integrante de comisiones de evaluación y dictaminación institucional en el área de letras en lenguas indígenas. Es profesora de literatura indígena en el PUIC UNAM. Su trabajo ha sido presentado en espacios como el Palacio de Bellas Artes y otras instituciones académicas y culturales en la Ciudad de México, en el país también. Algunos de sus poemas se han traducido en la lengua inglesa e italiano. Dejo en uso de la palabra a Rosario Patricio Martínez. Jasmegepe muguktuhket na muknagapshet oiden kuyamendem hote asian nabiochim naishim kudendo ya ru tiempo spectactes hote de es naiden punahama hagam despezum de vapushet zu us nayaw ote zu us nayaw kumes de mendem hote kuya us neknak pezumo. Muy buenas tardes. Les saludo a todos ustedes con este gran cariño y a todos los que están presentes y también a quienes nos están siguiendo en las redes sociales. Pues en esta ocasión vamos a presentar un libro como el que dice el maestro Fausto Guadarrama, también integrante de Escritores en Lenguas Indígenas. La lengua materna es un derecho humano fundamental que garantiza el uso, la preservación y el desarrollo de los idiomas y prohíbe la discriminación. La lengua no solo es un medio de comunicación, sino parte esencial del ser humano. Más de 68 lenguas indígenas viven y laten y resisten en el corazón de nuestro país. Cada una de ellas representa una forma única de mirar el mundo, de nombrar la vida, de comprender la naturaleza y de dialogar con el universo. Con gran emoción les saludo a nombre de Escritores en Lenguas Indígenas, ELIAC, y de Pluralidad Indígena, Asociación Civil también, y expreso también con respeto y cariño mi reconocimiento a las autoridades presentes que se suman a este florecimiento de las lenguas indígenas,
con la presentación del libro Retoños de nuestras raíces, el cual reúne las voces de nuestras lenguas originarias con sus ritmos, sonidos, historias y sabiduría. En el 2025 se trabajó este libro y para su edición y publicación se contó con el apoyo de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, que creyó en ELIAC y tuvo a bien respaldar este proyecto. Aunque el recurso fue pequeño, resultó fundamental para lograr la publicación de esta obra. Asimismo, se contó con el apoyo de Pluralidad Indígena. Quiero también agradecer a todas las personas que hicieron posible que hoy tengamos un motivo de reunión. A la presidenta María Dolores González Sarabia, y también a todo su equipo que ha trabajado y que también nos han recibido con mucha amabilidad. Así también quiero agradecer al grupo musical Majetsi por su colaboración solidaria. Su trabajo no solo preserva una lengua, preserva una forma de ser y de estar en el mundo. También quiero agradecer a quienes están presentes aquí: Cristian Gallegos Vega, presidente del Consejo de Gobierno Autónomo de La Piedad, Ahuehuetlán. Pido un aplauso para David Bravo, responsable del área de cultura del INPI, del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Gracias. Maestra Larisa Ortiz Quintero, magistrada del Tribunal Superior Agrario. Gracias. Maestra Rocío Minerva Casariego Vázquez, directora de Desarrollo Intercultural Bilingüe de la Universidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad, en representación del director antropólogo Diego Prieto Hernández. Gracias. Jesús Galindo Calderón, director del Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Doctora Carolina Sánchez García, directora del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, PUIC UNAM. Gracias. Maestro Eladio López Espinosa, líder coordinador de proyectos de intérpretes de la CEPI. Gracias. Este libro, Retoño de nuestras raíces, además de ser una obra conmemorativa por los 30 años del caminar de ELIAC y de haber otorgado reconocimiento a sus fundadores en el Palacio de Bellas Artes por parte del Consejo Directivo actual, es también una invitación a reflexionar sobre lo que significa leer y escribir desde la pluralidad, porque leer en otra lengua, aunque no la comprendamos del todo, nos recuerda que existen otras maneras de pensar, de sentir, de soñar y de existir. Que este libro inspire a nuevas generaciones a escribir en su lengua, a traducir, a leer y a crear, por el florecimiento de nuestras lenguas. Gracias. Muchas gracias a Rosario Patricio Martínez por sus palabras. En las comunidades Mazahua dicen que Maratonji, Gemara Erejinon Bashkua, Ñeje Ranemeji.
el canto y la música alegran el corazón. Por ello, me honro en presentar a este grupo musical Manjetsi, una palabra en ñañú u otomí que quiere decir cielo, cuyo director es Fernando Corona Miguel, quien va a estar acompañado de la danza folclórica del Centro de Seguridad Social Morelos, de la profesora Angélica Ailín García Ortiz. Bueno, solo para mencionar y dar algunas referencias, este grupo musical de Manjetsi nace este proyecto en el año 2010 en Temascalcingo, en la tierra del gran paisajista José María Velasco, en el Estado de México. A partir del interés por enseñar, promover y aprender la cultura de aquel lugar, su lengua y su música tradicional. Es de origen otomí y mazahua su director. Y es una persona muy inquieta, ya que tiene estudios en artes plásticas en la Escuela de Iniciación Artística del Instituto Nacional de Bellas Artes en la Casa de Música Mexicana. Tiene la carrera de promotor cultural y actualmente estudia en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la licenciatura en Arte y Patrimonio Cultural. Manjetsi Cielo es un proyecto multicultural de música tradicional otomí mazahua que interpreta danzas, jarabes y polcas de su región. Son huasteco, son jarocho, sones michoacanos, sones de tarima de Tixla Guerrero y chilenas de la costa chica de Oaxaca. Su objetivo es la enseñanza, difusión y fortalecimiento de la música tradicional, la danza, el arte y las letras mexicanas. Con ustedes, Manjetsi y el grupo folclórico de danza del Centro de Seguridad Social Morelos. Hamadi Shanate, Fausto. Gracias, vamos a interpretar dos piezas que son muy conocidas, pero son una ofrenda a todos ustedes y al trabajo literario de la maestra Rosario Patricio y el maestro Adrián Díaz, también todo el ELIAC, al maestro en maestría en Derecho, Martín Rodríguez Arellano. Esto es una ofrenda para ustedes, maestros. Gracias. Y para toda la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Hamadi. Ay, qué bonito es volar a las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana. Ay, qué bonito es volar, ay mamá. Volar, dejarse caer en los brazos de una dama, en los brazos de una dama. Ay, qué bonito es volar, ay mamá. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me envuelve macetas, me da calabaza. Me agarra la bruja, me lleva a un cuartel, me da cariñitos, me da de comer. Ay, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha llevado ayer? Señora, ninguna, no sé, que ando en pretensiones de chuparme a usted. Chale, maestro Isaías. A una bruja me encontré en los viveros volando,
escóndete Lupe, y escóndete Jova, que ahí viene una bruja volando en la escoba. Ay, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha llevado ayer? Señora, ninguna, no sé. Ando en pretensiones de chuparme usted. ¡Una! Nuestro siguiente tema se titula La guacamaya del hermoso estado de Veracruz para todos ustedes. Qué bonita guacamaya, ay qué lástima me da, ay qué lástima me da, qué bonita guacamaya. Qué bonita guacamaya, ay qué lástima me das, ay qué lástima me das, ay bonita guacamaya. Se acabaron las pitayas, sabrá el sol que comerá, qué bonita guacamaya, ay qué lástima me da. Se acabaron las pitayas, ay que comerá. Qué bonita guacamaya, ay qué lástima me da. Pero vuela, 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 vuela voladora. Si me has de querer mañana, vámonos queriendo ahora. Pero vuela, 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 pero vuela palomita. Si me has de querer mañana, vámonos queriendo ahorita. Si yo fuera guacamaya, sería de las más azules, sería de las más azules. Si yo fuera guacamaya. Si yo fuera guacamaya, será de las más azules, sería de las más azules. Si yo fuera guacamaya, Para sacarte a pasear sábado, domingo y lunes, sábado, domingo y lunes y hasta el martes que me vaya. para sacarte a pasear, sábado, domingo y lunes, sábado, domingo y lunes y hasta el martes a pasear. Pero vuela, 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 vuela en el maizal. Si me has de querer mañana, vámonos pa'l Durazal. Pero vuela, 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 pero vuela hasta el maizal. Si me has de querer mañana, vámonos al Durazno. La guacamaya se va, se acabó su temporada, se acabó su temporada, la guacamaya se va. La guacamaya se va, se acabó su temporada, se acabó su temporada, la guacamaya se va. Otro tiempo volverá con las plumas coloradas, con las plumas coloradas que le están saliendo ya. Otro tiempo volverá con las plumas coloradas, con las plumas coloradas que me están saliendo ya. Pero vuela, vuela, vuela y busca tu mango. Si me has de querer un día, llévame para Chinango. Pero vuela, 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 pero vuela y busca tu mango. Si me has de querer mañana, vámonos para Chinango.
Muchas gracias al grupo Manjets y Cielo. Van a regresar con otras dos participaciones más. Pero ahora vamos a escuchar a una mujer de lucha. Gejeangeze, Nujichiji, Hangurakaji, Teshe y Enricho. La mujer, sin duda, en las culturas originarias, en los pueblos indígenas, es quien cuida el hogar, quien fortalece nuestra identidad y que le da brillo a las tradiciones y costumbres de los pueblos originarios. Y es el caso de Citlali Hernández Saad, quien es representante de la Comisión de Derechos Humanos y encargada del despacho de la Dirección Ejecutiva de Promoción y Agenda en esta institución de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Ella es una figura activa en movimientos sociales, ya que desde los finales de la década de 1990 participó en la huelga de estudiantes de 1999 al 2000 en la UNAM, cofundando el movimiento de aspirantes excluido de la educación superior y formando parte de otros movimientos como el Frente en Defensa de Wirikuta y Yo Soy 132. Su labor se ha extendido al trabajo comunitario y la construcción de paz y derechos humanos, realizando trabajo comunitario sobre los derechos de las mujeres en la montaña de Guerrero y organizando campañas de solidaridad en servicios y asesorías para la paz. Serapaz coordinó la línea temática Defensa del Territorio de 2016 a 2021. Y bueno, Hernández Saad representó a Serapaz en el Comité Técnico de Expertos para la Reforma Constitucional en materia de pueblos indígenas y desempeñó roles directivos como directora ejecutiva de Voces de Territorio y coordinadora nacional en México de la Organización Internacional de Indigenous People Rights International. Se encargó de procesos de mediación y diseñó un método de intervención para contener la violencia durante marchas en la Ciudad de México. También ha sido docente en la UNAM y en la Escuela de Paz de Serapaz, donde enseña herramientas de transformación positiva de conflictos. Hace uso de la palabra Citlali Hernández Saad. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, compañeras y compañeros, por la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy presentando este libro tan importante, tan interesante y tan bonito. Me parece que es un honor para la Comisión de Derechos Humanos haber podido contribuir con un granito de arena para elaborar este proyecto, y a nombre de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, nuestra compañera Dolores González Arabia, pues también les traemos un saludo y una calurosa felicitación por el resultado de este trabajo, pero sobre todo un profundo reconocimiento por lo que ha representado esta organización, Escritores en Lenguas Indígenas, Asociación Civil, ELIAC, que pues les invitamos a que puedan leer este libro. Aquí se están entregando algunas copias en la entrada. Es un libro que nos parece muy importante en el sentido que comienza contando la historia de esta organización. Una organización que, como se ha mencionado, surgió en 1993 y que ocurre en un contexto muy específico, pero además un contexto muy esperanzador para la humanidad toda, que fue en el contexto del aniversario de esos 500 años del colonialismo que se vivió en México y en todo el continente, y que fue también una época en donde los pueblos indígenas tuvieron un papel protagónico en las discusiones centrales de este país.
de aquella resistencia indígena que el día de hoy podemos reconocer, han surgido muchos frutos que hasta el día de hoy podemos conocer y que podemos seguir entendiendo. Y decía yo, es un proceso muy interesante también reconocer el esfuerzo histórico y el esfuerzo político que representa esta organización en un contexto de resistencia frente a los 500 años de colonialismo que hoy continúan, también como un momento de mucha creatividad, pues fueron muchísimas las organizaciones que surgieron en todo el continente y que hasta el día de hoy podemos también ver los frutos de ese trabajo y también en las posibilidades organizativas. Me parece muy relevante señalar, porque para quienes hemos participado de organizaciones sabemos que no es sencillo sostener una organización. Requiere mucho trabajo, mucho sacrificio, requiere mucho compromiso y mucha perspectiva política de para qué nos organizamos, ¿no? Y frente también a un proyecto pues diverso, porque pues son muchos pueblos y muchas personas de distintas culturas las que participan en este proceso. Entonces, me parece muy importante reconocer y saludar y felicitar que el día de hoy continúe este esfuerzo. En las primeras páginas del libro nos cuentan un poquito de esta historia y también nos cuentan de la importancia y lo difícil que ha sido, que no ha sido fácil, y también se reconoce el trabajo de algunas compañeras como el de la compañera Rosario que está aquí encabezando este proceso, ¿no? Frente a eso también creo que es interesante porque cuando hablamos de pueblos indígenas solimos hablar y pensar en este enfoque de la violencia estructural que se enfrenta y predomina esta idea de víctimas, de pensar en los pueblos indígenas como quienes sufren de manera sistemática la violencia, la pobreza, y a veces perdemos de vista que además de que eso continúa ocurriendo, porque efectivamente los pueblos indígenas siguen siendo hoy uno de los sujetos políticos a quienes más les debe el Estado mexicano y les debemos como sociedad mexicana, también es un espacio donde surge mucha esperanza y surge mucha creatividad. Y creo que este libro es una gran muestra de que hay mucho más que compartir y que aprender de los pueblos indígenas, además también de las historias de resistencia y de lucha. Me parece que este material es un texto que además se vuelve muy relevante y creo que es importante no perder de vista porque por décadas, por siglos, se les dijo a muchos pueblos indígenas que sus lenguas no se podían escribir y que no se podía porque no había letras suficientes para explicar sonidos, pero también creo porque hay una incapacidad y ha habido una incapacidad de nuestra cultura, la que representamos las personas no indígenas, por conocer y por comprender que detrás de las palabras hay mucho más que letras y sonidos. Hay una perspectiva y una cosmovisión y muchas cosmovisiones del mundo que me parece que en este texto y en este libro logran construir un puente muy poderoso. Un puente muy poderoso entre la tradición oral y la palabra escrita y la riqueza de lo que representa un texto donde se conjuntan una diversidad tan importante de pueblos, de lenguas, de historias, de tradiciones y de luchas. Siento que al final, cuando leí el texto, como que me faltaba entender, porque yo siento que el español a veces no logra comprender la profundidad de algunas de las palabras. Y bueno, ahí quizás, pues porque llevo un rato trabajando con pueblos indígenas, de pronto alcanzaba a ver detrás de algunos de los fraseos algunas cosas que siento que estaban un poquito más allá de lo que el español puede traducir o lo que el español puede transmitir. Entonces, mientras estaba leyendo, además el libro es tan bonito, tan sencillo, tan fácil, que se lo toma uno en un ratito, ¿no? Y me parece que es un puente que yo me preguntaba, pero ¿a dónde nos lleva? Esta idea de la lengua escrita, ¿a dónde nos lleva? Y pues es un viaje interesantísimo, no solo a lugares, sino a conocer objetos, conocer símbolos y conocer a través de la naturaleza cosmovisiones distintas. Me llamaba mucho la atención la reiterada manera como se referían a las serpientes, a las víboras y la importancia que eso se puede ver en una tradición. Hay una cantidad de historias que tienen que ver con animales, con tortugas, sapos, con flores, con plantas, la luna, la lluvia. Son un montón de cosas que detrás de cada uno de esos elementos, objetos, pues en realidad podemos entender cosmovisiones. La primera parte del libro habla de narrativas y ahorita le preguntaba al compañero que me quedaban muchas dudas después de leerlo. Decía, es que estas historias las inventaron quienes escribieron el texto
o son historias que nos están contando, abriéndonos la puerta de las historias fundacionales de sus propios pueblos, de esas historias que se han compartido en la tradición oral y que hoy quienes podemos adquirir el librito podemos tener el enorme privilegio de conocer un poquito más de las historias y que detrás de cada una de esas historias podemos comprender. Para la civilización occidental, por ejemplo, está esta gran historia de Rómulo y Remo y la fundación del Imperio Romano y de cómo esta loba amamantó a estos dos hermanos, y a partir de ahí se construye toda la historia de lo que mucho tiene que ver con la civilización occidental y con muchas de las imposiciones que también hemos vivido en nuestro continente. Y en este libro hay muchas historias así, historias fundacionales, historias pequeñas que cuentan procesos más profundos y que reflejan distintas cosmovisiones. Y hablo en plural porque una de las grandes tendencias que tenemos las personas no indígenas es hablar de lo indígena como si fuera una cosa homogénea, única, similar, común. Y en realidad entender lo indígena en su enorme diversidad es un ejercicio que complejiza muchísimo, pero que es muy importante, porque creo que este texto nos ayuda también a identificar las distintas formas de nombrar los objetos, los animales, la naturaleza, pero que además detrás de eso pues hay muchas cosmovisiones para entender el mundo, pero sobre todo la forma como eso se interrelaciona entre sí. Entonces yo quiero agradecer muchísimo la oportunidad de poder tener este texto, de poder acompañar esta presentación. Es un honor para mí estar con ustedes y es un honor también como comisión poder recibirles en este espacio. Ojalá que tengamos más libros de estos, ojalá que vengan más años de esta organización, el IAC, Escritores en Lenguas Indígenas AC, que podamos seguir recuperando estos materiales. Y muchísimas felicidades, compañeras, compañeros, por este esfuerzo, no solo por el libro, sino también por lo que representa en estos 500 años o más de 500 años de historia y resistencia. Muchas gracias. Porque no ishitiji Nusitlali Hernández. Dije que acaba que era sido que era Regioña Yoshimaji Añequa. Que cuando ya era Regi Nurashitiji no Cuarma Lorenzo Hernández Ocampo. Muchas gracias por los comentarios que hace sobre esta literatura en lenguas indígenas, de cuyos coautores están en la presentación del libro también. Y bueno, uno de ellos es precisamente el compañero Lorenzo Hernández Ocampo, quien habla y escribe en la lengua tunzavi o lengua mixteca de Oaxaca. Lorenzo Hernández Ocampo es originario de Santa Catalina, Chinango, Oaxaca. Escritor, poeta, traductor e intérprete mixteco, tunzavi. Concluyó la carrera de biólogo en la Universidad Nacional Autónoma de México, académico de la Universidad Autónoma de Guerrero y en la Escuela Secundaria de la Ciudad de México. Hizo el diplomado de literatura en lenguas indígenas en la SOGEM con la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas, el IAC, Organización de Traductores e Intérpretes y Gestores en Lenguas Indígenas, OTIGLI, donde participa también con Pluralidad Indígena Asociación Civil. Es socio activo de la Academia Nacional para el Desarrollo del Adulto Mayor y socio de la Academia Nacional e Internacional de Poesía de la Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Ha recibido reconocimientos múltiples como Maestro Emérito de México, otorgado por POEM. Ha participado en la Sala Manuel M. Ponce de Bellas Artes. Por encargo del Senado de la República, tradujo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la lengua tunzavi o lengua mixteca. Tiene el uso de la palabra el gran poeta Lorenzo Hernández Ocampo. Tulubanza. Kudi ini kasabi shinodo kana ino yo yatatia. Anse pensar kisanda kuri ini sada adabi da kai da ansiamani kana y ño de dabi. Muy buenas tardes. Gracias a todas y a todos por estar, por acompañarnos, por asistir
en esta feria hermosísima de la palabra. Los integrantes escritores en lenguas indígenas, antes de escribir, antes de plasmar algo en un documento, en un papel, nos preguntamos primero, ¿quiénes somos? ¿Cuáles son nuestras raíces lingüísticas? ¿Cuáles son nuestros valores culturales? Y desde ahí empezamos a escribir. Somos investigadores primero. Tratamos de rescatar aquello que se perdió, aquello que se fue, aquello que se olvidó. Cuesta trabajo. De tiempo completo. No tenemos los recursos suficientes, pero nos anima precisamente esta identidad. Cuando logramos reunir nuestra lengua, nuestra cultura, nuestra identidad, lo pasamos al castellano, al español, pero nos damos cuenta que no queda igual. Los elementos semánticos, los elementos estéticos, los elementos discursivos no quedan igual. Pero viene otro problema, ¿dónde publicar nuestras obras, nuestros escritos? Pues las editoriales no publican lenguas indígenas y si lo hacen es un poco caro. Por eso yo agradezco muchísimo a este apoyo que nos brinda la Comisión de Derechos Humanos y sobre todo de permitirnos estar en este lugar en donde estamos precisamente de fiesta. Pues nuestras lenguas indígenas nos dan la capacidad de reflexionar sobre uno mismo. Nos dan esa capacidad de ser seres específicamente humanos, racionales y éticamente comprometidos, con una visión horizontal del mundo, del tequio, de la mano vuelta, de la ayuda mutua, de vernos como hermanas y hermanos. No es una visión vertical, un poco egoísta, egocentrista de los pueblos europeos que no voltean ver al prójimo, que no permiten alternativas a los pueblos originarios y sí en cambio permiten el saqueo, el abandono, la discriminación. Por eso nosotros aprendemos nuestras lenguas desde cuando la madre siente que en su matriz se está gestando un nuevo ser. Y en ese momento le manifiesta sus palabras de ternura en nuestra lengua. En mi caso, por ejemplo, dice, ay, nanita, kututi, vivi o, ni quizá itiaya caniche. Cuando nace un niño, le dice la partera, mientras asea al niño, lelelelei ya caniche, lelelelei mi troje de mazorca. Y si llega una niña, la partera le canta mientras la asea, lelelelei itan sibi, lelelelei mi flor de vida, mi flor del cielo. De ahí aprendemos precisamente en nuestra lengua materna. De ahí todos los escritores hablamos en nuestra lengua y pensamos conforme los sentimientos que traemos desde nuestro seno materno, desde nuestra casa, desde nuestro hogar, desde nuestra lengua. Por eso, nuevamente, agradecemos infinitamente que hoy cumplimos 30 años de Fundación de Escritores de Lenguas Indígenas y se publica un libro en donde más de 25 escritores, 17 lenguas aparecen en este texto. Uno de los textos
que yo estuve leyendo el texto que se llama La víbora monetaria. Es una víbora que el maestro Fausto Guadarrama nos comparte en este bellísimo texto. La víbora monetaria, en donde él narra precisamente que en el cuerpo de este animal se encuentran las monedas conforme pasa el sol, las monedas del mundo, las monedas precisamente que abarca en el mundo financiero, pero aquí va algo filosófico. Esta víbora convive con el hombre. Está cuidando precisamente la ecología conjuntamente con los pueblos indígenas. Y esto es lo que el maestro Fausto Guadarrama nos invita a ver de un techo que nada más y nada menos los animales del campo nos brindan su ayuda, nos acompañan, nos dicen cómo debemos vivir, cómo debemos estar en este mundo tan maravilloso y no buscar otro tipo de problemas que la misma sociedad está construyendo. Hay un poema también que me gustó mucho, El tiempo, del maestro Martín, en donde el tiempo pasa veloz, pero también camina como una tortuga, juega con los niños. Y cuando el tiempo encuentra a los niños, siente que los niños ya son ancianos. Es un texto maravilloso. Yo los invito a que lean estos, pues, narrativas, estos cuentos y poemas. Porque lo que se dice en un poema, como ya lo citó un gran escritor, Robert Penn, en donde dice, en el fondo, un poema no es algo que se ve, sino la luz que nos permite ver, y lo que vemos es la vida. Son nuestras vidas que aparecen en la narrativa, en los poemas. Si me permiten, les voy a compartir un poema que me dio mucho gusto, que se publicó precisamente en esta antología. Vimani yo sa ichi. Denda ya te anda ya iniya. Na kode ya miya. Kinindo oya. Masinea nanta ya aya. Sande iniya na oya. Kudi dondi shiya. Nitsibite kuiniya. Na kono na kobaya. Na kono na kobaya. Na kono na kutuya, na kono na kovivido ya. Na kono na nukwachiya. Tena koni no oya kutia kundo. Señora Tierra se deshoja, se mira triste y angustiada de sus hijos olvidada, de sus hijos abandonada, su sangre agua envenenada, su vestimenta percudida. Permitan el verdor de su ropaje, permitan que luzca alegre, permitan que rejuvenezca y que siga amamantando la vida. Muchísimas gracias. Pocanapunk, Yambare, Lorenzo Hernández Ocampo. Muchas gracias a nuestro sabio
Lorenzo Hernández Ocampo, quien nos ha compartido su palabra profunda. Vamos a escuchar enseguida una segunda participación del grupo Hatsi, Mekhatsi o Cielo. En Mazahua se dice Ajense. Y vamos a darle un aplauso al grupo de Fernando Corona y del grupo de danza, quien lo va a estar acompañando también. Hamadi Poki Shanate. Bueno, vamos a interpretar dos piezas más. Se titulan La Leva, son huasteco y el son del caballito. Estamos acompañados por el grupo de danza de la maestra Ángela García del CCC Morelos. Hamadi. Nos acompaña nuestro bailarín David Molina. Que yo te quiero. Terciopelo por dentro, de terciopelo por dentro. Y esa leva no era mía, me la regaló el sargento, de esos de caballería del segundo regimiento. Mis notas. En ella va el sentimiento de mis ilusiones rotas y mi agudo sufrimiento.
aplauso a los bailarines que ya se bailaron en zapatear. ¡Bravo! Corre, corre, caballito, corre por esa montaña, corre por esa montaña. Corre, corre, caballito. Corre, corre, caballito, corre por esas montañas, corre por esas montañas, corre, corre, caballito. Anda, dile a mi amorcito Rosa. que nos veremos mañana, que nos veremos mañana para bailar un ratito. Voy a salir a campear al paso de la barranca, al paso de la barranca. Voy a salir a campear. Voy a salir a campear al paso de la barranca, al paso de la barranca, voy a salir a campear. A ver si puedo lazar a un caballo cara blanca que se escapó del corral junto con una potranca. Hamadi. Muy bien. Pokjiteshe, qué bien se ven danzando, bailando esta música de los pueblos originarios. Y como se dan cuenta, la música también es diversa en nuestro país. Yo creo que somos muy ricos y muy afortunados en vivir en esta tierra mexicana, donde la diversidad y la interculturalidad es una característica. Muchas gracias por compartir su alegría y su corazón que está contento también. Pues bien, vamos a continuar con los comentarios de esta obra que hoy sale a la luz y que seguramente va a tener una trascendencia importante en este tiempo contemporáneo. Ahora vamos a escuchar la voz y la participación de Martín Rodríguez Arellano, hablante de la lengua Ayuk o Mije. Él es originario de Santa María Puxmectacán, Mije, estado de Oaxaca. Tiene los estudios de licenciatura en Derecho con especialidad en Derecho Constitucional por la UNAM. Es maestro en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana y tiene diversas obras bilingües mije-español. Y una de ellas es Las ofrendas al sol, que se publicó en 2021. Es coautor de cuentos mijes de la colección Tesoros del Jaguar. También en 2021 se publicó Los granos de maíz y en 2007 de la colección Los colores del maíz. Martín Rodríguez ha coordinado y colaborado en otros libros como Experiencia literaria en lenguas indígenas mexicanas,
antología de poesía y narrativa, así como manantial de estrellas de términos jurídicos en lenguas indígenas, México, diversas lenguas, una sola nación, en tomo 1, poesía, y tomo 2, narrativa, en el año 2008. Y bueno, también Martín es intérprete, es traductor, certificado por Conocer y por el INALI. Es asociado del IAC y cofundador de Pluralidad Indígena. Actualmente es promotor de la literatura en lengua originarias de México, tallerista y conferencista sobre los temas de lenguas y literatura mije, interpretación y traducción de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas. También es un excelente cuentacuentos y realiza lecturas de poemas en lengua mije en diferentes espacios académicos y culturales, tanto en la Ciudad de México como al interior de ella. Y bueno, ¿qué les parece si mejor lo escuchamos y damos el visto bueno? Con magape mokter, hoy chus na hoy kumicha maade, kumicha sushi que kumicha skukapsde, kumicha it moja moi moja nada, moja vincendak moja vinda, moja voy ruspa. Muy buenas tardes, estimados compañeros, amigos que hoy me acompañan esta tarde, tanto los que están en el presidium, los músicos del mi lado izquierdo y todo el público en general, y personalidades que nos acompañan en esta tarde. Pues hoy quiero compartir algo que me dejó una buena experiencia, porque me tocó pues coordinar este libro y pues vaya que pues sí tiene su dificultad para hacer realidad esta antología. Ver muchas lenguas, uno se le queda unas palabras y ya va aprendiendo otras lenguas, aunque sea de manera aislada esas palabras. Mi lengua es el ayuk, el mije, de la zona media. Y bueno, mi vida infantil transcurrió pues en medio de la selva. Y mi vida era más salvaje que civilizada. Hoy sigo siendo salvaje, poco civilizado, y quiero seguir así. Porque la lengua y la cultura, mije, es diferente a la lengua y la cultura de otros pueblos y de la cultura nacional. La cultura nacional a veces lo entendemos, lo cursamos, lo perseguimos en las escuelas, en las universidades, y nos enseñan sobre todo la cultura de Occidente. Pero en nuestra lengua, en nuestra cultura, lo aprendimos desde niños, desde la cuna. Y los conceptos son diferentes. Algunos coinciden, pero la mayor parte sí cambia. Digamos, como la serpiente que se menciona, el significado para el mije es diferente digamos, a la cultura nacional. El tiempo también es diferente. Para nosotros el tiempo es nuestro aliado, es el que nos arropa todos los días. La vida misma es maravillosa. Todo el caminar de uno, tanto en el campo como en la ciudad, lo que uno quiere dejar es huella. Huella que permanezca, huella que puedan seguir los compañeros, los amigos y todos aquellos que gustan de la cultura y la lengua. Por eso es que mi participación de este lado, he sido invitado varias veces a pertenecer dentro de la estructura gubernamental, pero hasta ahora yo he preferido estar en el lado salvaje. Entonces, porque esta es mi vida,
Este es mi ser. Un poco comprensible porque no es fácil de entender. Solamente un hombre que estuvo luchando en 1910, todo ese tiempo, que nunca aceptó un cargo público, solamente es como una referencia. Yo mismo me entiendo, pues, para que vean. Y al mismo tiempo es la vida misma. Uno lo entiende todo. Por eso quiero compartir en este momento pues la experiencia vivida con los compañeros, primero con los escritores en lenguas indígenas y después con pluralidad indígena. Y hoy en este recinto de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que nos arropa en este momento, agradezco este espacio para que pueda difundirse la lengua de los pueblos indígenas. Y para no fastidiarlos, solamente voy a compartir con ustedes un poema. El poema, que no es exactamente igual, pero así lo entendemos cuando nos mandan a la escuela o vamos a la escuela y nos dicen pues que hay 3 géneros literarios. Para los mijes es una cosa distinta. Lo que aquí se llama poesía, para nosotros son palabras completas. Digamos, para los chapanecos, los tzotziles, etcétera, dicen son palabras verdaderas. Para los otomíes, ñañú, ñujú, son palabras de corazón. Bueno, cada quien va interpretando a su manera. Y para nosotros son palabras completas porque sí tiene varios vertientes que no se puede equiparar o igualar exactamente lo que es la poesía. Por eso es que yo escribo, pues no para competir, sino para dejar huella, para dejar el legado que a mí me enseñaron, dejarle a las nuevas generaciones que lo sigan practicando. Tanto la narrativa como en este caso se entiende la poesía. Y bueno, y es en este contexto que les voy quiero compartir con ustedes. El poema, que ya lo mencionó el maestro Lorenzo, se llama Kekia Ibeit. Manayuch, Ispres Cuñash, Kekia Tukot Hach, Isram Hon, Aduoham, Chuhumiyay Isram Tukan. Nedun Isram Ka Yamatskiyay, Dun Isbudu Achten, Hashun, Agots. Jene Chuk, Skais Matzen. Mani Gewejatne, Isram Token. Min Bustok Biat Ayek, Ayuch. Hamet Kaput Poja Ink, Isram Tuk Anaw, Madikotio Ipi. Peche unak duktik maikish, ni pone que me mudagi. Mitcham ug, hayas na hot yachp, oime, kaka shug, niks match it. Niet mit schon dagen tug, hoch. Hat ze bob nas kuch, ngasik joich. Hat ze baten, huyachten, madikak joip it kunasp, shumakush. En español para que se entienda. Vuelo del tiempo. Desde mi escondite lo veo pasar. Vuela como un pájaro veloz. Otras veces camina como una tortuga. Con el mismo sigilo de un felino nos acompaña en la luz y en la oscuridad. Es travieso como un tornado. Juega a las escondidas con los niños. Les arrebata sus juguetes y como un relámpago nocturno los convierte en adultos mayores. Nadie lo puede detener. Solo tu canto es la esperanza
de atrapar el tiempo invisible, sembrando alegría en el camino, y con tu volada sobre la tierra blanca podremos encontrar la eternidad de la vida en el vuelo del tiempo. Congo Ipa, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias al compañero Martín Rodríguez. Pues bien, con la intervención de nuestro hermano Ayuk Mije, se cierra la participación y los comentarios acerca de este libro de Retoño de nuestras raíces. Y abrimos un espacio para ustedes, público asistentes, así como los que nos siguen en las redes sociales. Si quisieran realizar un comentario, alguna pregunta para nuestros comentaristas, con gusto vamos a ceder este espacio. Y ya vimos una participación allá. Gracias. Adelante, por favor. Taninti ni chayo Comisión de Derechos Humanos Ciudad de México, ni cachayo ni sayo escuchar ma libro jasa a presentar cuayo ñani yo. Buenas tardes, hermanos, buenas tardes, hermanas. Yo soy indígena mixteco, y pues me da gusto que se presente un libro de esta magnitud en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Pues yo agradezco a la gente que todavía seguimos hablando nuestra lengua, y yo sí los invito, hermanos, a escucharme, porque soy el único locutor en la Ciudad de México que tiene un programa en lenguas indígenas en una radio comunitaria que se escucha a más de 6 municipios del Estado de México y más de 8 alcaldías de la Ciudad de México. Y pues la verdad, como comentan los hermanos, hay muchas instituciones de hermanos hablantes de nuestras lenguas originarias, pero para ellos ya es un negocio, ¿no? Presentarse en los programas, porque para todo es costo, para todo genera un cobro para ellos. La verdad, rescatar las lenguas que ya están perdiendo, pues es muy, es caro. Entonces yo los invito a que sigamos fomentando nuestras lenguas maternas, a los hablantes de náhuatl, de zapoteco, de mixteco, de triqui, de tojolobal, todos los hermanos del país, pues acérquense a nuestros programas, porque tenemos las cabinas abiertas para que nos escuchen todos los sábados. Los que interpreten alguna música en nuestras lenguas originarias, ahí tenemos nuestras cabinas para que se presenten. Y pues la verdad, aprovechemos esos espacios, como con la licenciada Edita, una gran amiga ahí de la Laguna Mixteca de Iztapalapa, donde tienen su casa. Entonces ve, decimos ahí en Oaxaca, ve es casa, ¿no? Donde tienen su casa para que puedan acercarse a nuestras guelaguetzas indígenas, a nuestras guelaguetzas autóctonas, ¿no? Y ahora con nuestros carnavales culturales, que ya se vienen en esta fecha, que son carnavales completamente distintos a los carnavales que se presentan en la Ciudad de México, en la Cuenca del Valle de México. Son carnavales completamente indígenas, donde se hermanan todas las poblaciones que hablan nuestra lengua madre, el mixteco. Pues muchísimas gracias, y muchas gracias por ese libro. Lo llevo y lo voy a estar presentando cada programa. Voy a leer un poema en nuestra lengua originaria con nuestros invitados que llegan a nuestras cabinas, para que a todo el público donde llegamos nos escuchen y nuestras lenguas no se pierdan, porque se pierden, pues ya hasta ahí llegamos como hermanos indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación y por apoyarnos en la difusión de nuestras lenguas originarias. ¿Algún otro que quiera hacer alguna pregunta o participar? Si se presentan, para que el público que está del otro lado de la línea también los conozca. Bueno, muchas gracias. Soy Larisa Ortiz Quintero. Trabajé aquí en la comisión 10 años y es la primera vez que regreso después de tanto tiempo que estoy ausente, así que estoy doblemente contenta por la invitación. Un gusto también saber que está Citlali ahora aquí en la comisión, en este espacio tan importante. Felicidades en primera instancia a quienes son parte de la obra que están presentando, a los músicos, a las bailarinas. Es que siempre que se hablan de temas indígenas, debe ser eso, una fiesta, ¿no? Sin música, sin baile, sin poesía, sin pensamiento, sin palabra, no se puede entender pues la esencia de los pueblos indígenas. Entonces creo que es muy importante
la presentación de la obra, pero estamos en un espacio que, porque lo viví, creo que es importante decirlo, con un gran potencial para poder impulsar en la Ciudad de México estas políticas públicas, lingüísticas, de las que carecemos, incluso a nivel nacional. Los esfuerzos que se han hecho han sido importantísimos, pero frente a 68 lenguas, con cientos de variantes dialectales, nos hemos quedado cortos, ¿no? Decías hace rato, Citlali, cuánto se le deben a los pueblos. Y una de las deudas históricas son las políticas lingüísticas. Creo que es importante reconocer pues todas estas obras, pero yo ahorita que los escuchaba, yo ya estaba anotando aquí en mi libro, dije, ¿dónde voy a anotar si no traje ni cuaderno? Pero dije, no importa, en el libro. Creo que va a ser muy importante retomar, fortalecer estas propuestas que en algún momento, se han dado por los diferentes gobiernos. Me voy a referir a la Ciudad de México. Por ejemplo, esta propuesta que han hecho de que las lenguas se enseñen en las escuelas, en todos los niveles. Ya por aquí nuestra jefa de gobierno actual decía, ¿verdad? Vamos a intervenir en las secundarias, en estas modalidades donde se enseñan talleres de cocina, de electricidad y de cuantas otras cuestiones importantes. Ahí meter las lenguas, son 68. O sea, yo cada vez que puedo les pido a veces a los alumnos con los que estoy, cierren los ojos, imagínense 68 lenguas. O sea, es hasta inconcebible. Ahora las variantes dialectales, pues es una riqueza importantísima que yo propondría que desde la comisión se impulsara una cruzada nacional o una cruzada por lo menos de la Ciudad de México, así como en su momento, por ejemplo, Iztapalapa lanzó esta campaña de en todas las bardas hubo artistas, pintores que plasmaron ahí la diversidad cultural, que se llenen las bardas en la Ciudad de México de estos lindos poemas, estos pensamientos, porque como ustedes, los presentadores y las presentadoras decían, no es solo un poema, no es solamente un sentir, es la cosmovisión misma de los pueblos indígenas. Esto que nos traducían en sus poemas, de verdad que hermosísimo, este llamado a la paz, a bajarle a la guardia a las guerras, a regresar a lo más principal que es el amor comunitario, el servicio. Eso es esto que han compartido. Tenemos que enseñárselos a las generaciones por todos los medios. Creo que los medios, como decía ahorita el compañero de la radio, es importantísima, pero también la tele, también las calles, también las escuelas, o sea, una gran cruzada hasta que, como dice el dicho, hasta que las lenguas indígenas se hagan costumbre. Gracias. Lazo Camatiniac. Bueno, ya nos está planteando un reto muy importante, porque todo lo que sucede aquí en la Ciudad de México replica en las diferentes entidades federativas. Entonces es muy importante hacer este tipo de actividades donde convergen también muchas lenguas, muchas culturas, y prácticamente la Ciudad de México es un universo que se desarrolla aparte. Vamos a dar una última participación por motivo de, bueno, dos aquí y el compañero, ya, para ir cerrando. Gracias, buenas tardes a todos. Un placer estar en este banquete de la palabra, ver a grandes amigos, maestra Larisa, un placer verla otra vez. Maestra, gracias por estar. Mi estimado Fausto, tiene tiempo que no te veo, gusto verte nuevamente. Maestra Patricia también, placer saber que están ustedes activos, que no dejan de hacer esto que es cultura, que no dejan de hacer este rescate de la palabra. Mi buen amigo igual, que siempre lo escucho con placer, a los maestros presentes, y Martín Arellano, créeme que lo escucho y me complace porque tengo tiempo escuchándolo en vivo y a todo color. Tuvimos la oportunidad de promover ese libro de Flechadores al Sol, un gran libro, limpio, ahorita también lo tiene en intención de publicarlo en su página, en la parte digital, y estamos en eso. Ojalá lo podamos hacer para estos días que se vienen por parte de la lengua materna. De veras que verlos activos
tenemos la convicción y la certeza de que tenemos guerreros de la palabra en lengua materna, ¿no? Que para nosotros es un placer. Estamos luchando día con día con eso que es el presupuesto, pero tratando de estirarlo lo más que se pueda para que no dejemos desde nuestras trincheras de mantenerlo vivo, ¿no? Yo también hablo una lengua, zapoteco, de la cual me siento orgulloso, saber que tengo esa raíz, esa vertiente, y me hace también, aunque ya crecí yo aquí, me hace entenderlos también, puesto que, así como dice Martín, tengo una parte salvaje, ¿no? Cada que regreso a mi pueblo, me siento salvaje, ¿no? Me siento libre. Apenas acabo de regresar, ver las nubes, así como ustedes la ven desde allá, veo esas nubes y llego de regreso a esta ciudad complacido de donde vengo, de donde soy, de donde provengo. Felicidades por esta acción a la comisión. Saber que ellos están también pendientes es realmente confortable porque nos impela a nosotros volver a seguir buscando esos recursos para apoyarlos a ustedes que están activos en esto. Gracias y buena tarde a todos. Hamadi Pok. Yo creo que es importante escuchar estas opiniones porque nos dan luces a dónde seguir brevando en este camino, en estas brechas de la interculturalidad. Le dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Comisión de Derechos Humanos. Es un día histórico. Jamás me imaginé venir a bailar. Y hoy agradezco que las culturas ancestrales toquen nuestros rostros, toquen nuestros corazones, porque la Ciudad de México está viviendo un proceso muy importante. Estamos debatiendo lo que va a pasar los próximos 20 años en esta ciudad. Y en la ciudad también es un lugar muy, muy duro, como usted decía. ¿Qué palabra usó? Salvaje. Yo creo que la ciudad se ha vuelto un territorio más salvaje. Pero hoy, gracias a la comisión y gracias a este nuevo rostro, que hago votos porque así continúe la Comisión de Derechos Humanos, con esta sensibilidad a nuestras culturas ancestrales, sí o sí lo requerimos, porque estamos en un estado de salvajismo y requerimos regresar a nuestro centro como ciudadanos. ¿Y qué mejor mensaje a las autoridades? Pues también le brindamos un reconocimiento a través de un aplauso. Aunque también van a recibir reconocimiento por su participación de parte de esta gran institución de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, quien en este momento los van a hacer llegar. Así es que el director musical y la maestra del grupo pasen a recibir su reconocimiento en manos de Citlali Hernández. Gracias, Fernando, por el apoyo siempre importante. Y también de la compañera maestra quien organiza el grupo de danza folclórica. Y bueno, ¿quieren seguir escuchando al grupo y con el grupo de danza? Pues bien, adelante, Fernando, a seguir alegrando los corazones y que esta fiesta continúe. La siguiente pieza que vamos a interpretar se titula El Relámpago y es una pieza muy bonita de la Tierra Caliente del estado de Michoacán. Y terminaremos esta presentación con el son huasteco El Ausente para ustedes. Los invitamos a bailar con nosotros, Hamadi. Tres, cuatro.
Y échale, échale, Isaías. Boquita coloradita como hojitas de pirul, boquita coloradita como hojitas de pirul. No hay boquita más bonita como la que tienes tú, no hay boquita más bonita como la que tienes tú. Sira la la la, sira la 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 la. Sira la la la, sira la 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 la. Sira la 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 la. Sira la la, sira la la. Sira la 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 la. Sira la la, sira la la. Ya viene relampagueando, ya se escucha por el plan. Viene relampagueando, ya se escucha por el plan. Parece que estoy oyendo las almas de Apatzingán. Parece que estoy oyendo violines de Michoacán. Sira la la la, sira la 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 la. Sira la la la, sira la 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 la. Sira la 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 la. Sira la la, sira la la. Sira la 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 la. Sira la la, sira la la. Relámpago se va y el que lo canta también. Relámpago se va y el que lo canta también. Hay muchacho enamorado, ¿cómo no se iba a poder? Hay muchacho enamorado, ¿cómo no se iba a poder? Sira la la la, sira la 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 la. Sira la la la, sira la 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 la. Sira la 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 la. Sira la la, sira la la. Sira la 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 la. Sira la la, sira la la. Y vámonos con el ausente son huasteco para todos ustedes. Proyecto Majetsi acompañado del ballet de danza folclórica de la maestra Ángela García. Y arráncate, huasteco. Ausente de mí estarás, ausente de mí estarás, pero no de mi memoria, pero no de mi memoria. Ausente de mí estarás, pero no de mi memoria, pero no de mi memoria. Ya, ausente de mí estarás. Recapacita y verás que eres para mí la gloria. Ausente te quiero más.
probé una gota de la naranja comí. De los besos que te di, dulce me quedó la boca, dulce me quedó la boca, desde que te conocí. Mi verso te digo ahora para poderte decir, mi verso te digo ahora. Mi verso te digo ahora para poderte decir, mi verso que digo ahora. Las letras que me acompañan y me llevan a los mares, que vive Vita a la vez de todita la Sierra Juárez. Jamaditlas, jamatimia, yoskufuik. Napunk Pojo Teche, muchas gracias a todos y a todas. Con esto damos por concluido la presentación de la antología en lenguas originarias del libro Nanko Pox Shemump, Retoños de nuestras raíces. Esta ha sido una fiesta de la palabra, canto a la diversidad. Le damos las infinitas gracias a las personas que nos siguieron en las redes sociales, así como las personas intérpretes de lenguas de señas mexicana, quienes son Daniela Vite y Joana Campillo. Poknapunku Miyoki Miramboshkeji.